Diputado, empieza la temporada dentro de la Cámara de Diputados, o el espacio, para no decir la temporada, el espacio donde se empiezan a jalonear los presupuestos. La cobija en este año será más corta del año anterior. Sin embargo, hay que ver por lo menos dos sectores importantes: el primario, que es la agricultura, y el otro, que es la educación. Usted está dentro de la Comisión de Agricultura. ¿Cómo llevarle precisamente esos presupuestos necesarios a un México que cada vez su campo se está muriendo? Bueno, yo creo que es un gran reto la propuesta que manda la Secretaría de Hacienda y que ya en la comisión la valoramos. Es una propuesta que en efecto viene con una disminución del 18.5%, es el recorte más grande que hemos visto al sector primario desde que se tiene memoria. Todos los años amenaza con cortar el presupuesto de la Comisión de Agricultura y gracias al esfuerzo de los productores y los diputados del sector agrario hemos logrado que cada vez se siga posicionando en un incremento. Esta vez no va a ser tan fácil, sin lugar a dudas tenemos que ver en la Comisión de Presupuestos tendrá un gran reto para revisar en qué programas tenemos que garantizar que no se vea una disminución, sino un incremento. Y es un gran reto para los estados y para los productores. Las organizaciones campesinas están exigiendo cada vez más, no mayores recursos, sino mayores condiciones de competitividad. Tenemos un problema que se llama altos costos de los energéticos para el campo, tanto el diésel agropecuario como los insumos para fertilizantes, el costo de la energía eléctrica para bombeo. Yo creo que ahí es donde está el problema más grave que enfrenta el campo mexicano, la falta de competitividad en base a los costos de los energéticos del sector primario. Y si no logramos un consenso en este presupuesto que venga realmente a eficientizar los recursos que se van a invertir en el sector primario, que los programas se vayan a ciencia y tecnología, a garantizar el estatus sanitario de los productores de ganado, de lo que es el sector pecuario, nos vamos a ver en una falta de capacidad competitiva, principalmente con los Estados Unidos. El día de hoy lo vemos. Los precios de los diéseles en Estados Unidos, de los energéticos en general, están muy por debajo de lo que estamos pagando hoy en día en Chihuahua, en todo el país, y eso nos merma enormemente la capacidad que tenemos de producir. No es rentable o estamos muy cerca al margen de ganancia en el sector primario, particularmente en el tema de la manzana, el tema de la nuez, el tema del maíz, y eso nos va a limitar enormemente en nuestro país. Y por eso el presupuesto es tan importante este año, garantizar que si bien tiene que haber un recorte por las condiciones que se vive en nuestro país, que sea en los rubros que menos han logrado garantizar un crecimiento económico. Esto sin olvidar a los pequeños productores. Tenemos que garantizar que el sector social no se vea afectado de una manera tan dramática. Allí es donde tenemos una alta marginación en el sector primario, en las zonas rurales, es donde vemos, según los datos del Coneval, que tenemos una afectación severa en el tema del incremento a la pobreza y en muchos casos apenas si les alcanza para comer, para ellos y sus familias, mucho menos para producir y para venta. Entonces tenemos que revisar, ser muy responsables en el presupuesto que tenemos que aprobar antes del 15 de noviembre. En este tema siempre han dicho los pequeños dueños, los que tienen parcelas muy pequeñas, que siempre se beneficia a las grandes empresas mexicanas, a Monsanto, que bueno, no es tan mexicana, pero que son las primeras que reciben los recursos y después bajan ya casi hasta el final, cuando se ha cerrado la temporada, a estos pequeños productores. Es cierto, y lo vemos el día de hoy. Los recursos del sector primario en las pasadas legislaturas han ido en ascenso, recursos extraordinarios que hemos logrado etiquetar, pero desafortunadamente estos comentarios que me haces tienen sentido y lo vemos en el campo. Las grandes empresas, los grandes acopiadores, los grandes intermediarios son los que se llevan la mayor tajada, los coyotes conocidos como los intermediarios en todos los ramos existen y vemos una afectación del sector agropecuario de nuestro país que va en programas que van dirigidos esencialmente a las grandes empresas o a las medianas grandes empresas exportadoras. Entonces ha habido una política de abandono al sector primario social y es donde tenemos que ver en el tratado que se está planteando en el Senado de la República, el Tratado Transpacífico, se está haciendo una propuesta de abrir el mercado de la leche, por ejemplo, pero sin garantizar que los pequeños productores que trabajan su producción o su venta de su producción y la comercializan por medio de la Liconza, Diconza, programas sociales, se van a ver severamente afectados por estas decisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder garantizar que estos pequeños productores de leche, en este caso, no se vayan a ver afectados en su economía familiar, porque eso es lo que es, principalmente economía familiar, y cómo vamos a darle seguridad social a todos ellos para garantizar que puedan seguir teniendo sustento para sus familias? Entonces, son muchas las preguntas que se tienen que plantear, pero más que nada yo creo que el tema de los energéticos, que es el insumo más caro que tenemos los productores,
es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Ahí está una propuesta de los productores de Chihuahua, de La Laguna, de quitarle el IVA, por ejemplo, a lo que es los insumos como el diésel agropecuario, como los fertilizantes, como las tarifas de energía eléctrica. Si lográramos hacer un consenso en el tema de los energéticos, que es donde está el fuerte de los gastos de un productor, podríamos garantizar que el crecimiento de nuestro país tuviera realmente una oportunidad de competitividad contra los Estados Unidos. Este tema lo aceptaría mucha de la sociedad. Cuando se habla de bajar los precios, podríamos hablar de un subsidio, y bueno, los sectores no son muy compatibles en nuestro país. Cuando se dice subsidio al campo, subsidio a tal por el diésel, por los insumos, pues mucha gente de otros sectores dicen, ¿y por qué a nosotros no? Porque el tema de la producción de alimentos es un tema de seguridad nacional. No podemos ni debemos continuar siendo un país que está esperanzado en los precios internacionales de los granos para darle de comer a los mexicanos. El tema de los alimentos tiene que ser considerado un tema de seguridad nacional, así lo considera los Estados Unidos, y por eso las políticas de subsidios a granos, a algunos productos estratégicos para la economía de Estados Unidos, y nosotros los mexicanos, desde mediados de los 90, las políticas han sido abrir los mercados, inundarlos con productos que en su momento eran más baratos, como los fertilizantes, como los granos, y que con la demanda internacional particularmente de Asia, que ha ido en ascenso, pues hemos visto que ya no tenemos la misma oferta que teníamos hace 15 años. Más sin embargo, ya hemos ido desmantelando toda la infraestructura que nos permitía, todo el CONASUPO, toda la infraestructura de producción de las petroquímicas que nos permitían producir fertilizantes aquí en nuestro país. Hoy en día, para poder activarlas, vamos a tener que hacer unas inversiones extraordinarias, y para poder activarlas tardaríamos 5 años nomás para poder llevar a cabo estas acciones de inversión. Y seguimos dependiendo de otros países que hoy en día ya no es tan barato estarles comprando fertilizantes, como Ucrania, que dependen del mercado internacional del petróleo, o de otros países que nos surtían granos en su momento, y que hemos visto cómo nos afecta en nuestra seguridad nacional, en nuestra canasta básica, en la seguridad de los mexicanos para poder alimentarse cuando estamos dependiendo de otros países para darnos de comer, y eso es algo que no podemos seguir permitiendo. Hoy en día nuestro país está exportando únicamente entre el 20 y el 25% de los granos que consume. Estamos importando a precios altos y a las condiciones de mercado que establezcan nuestros principales competidores como los Estados Unidos, y eso es algo que no debemos de permitir. Tenemos que garantizar que la canasta básica de nuestro país esté en condiciones de precios que nos permite evitar la inflación, que nos permite ser competitivos, y si en algunos casos tenemos que invertirle y tenemos que subsidiarlo, es por la seguridad alimentaria de nuestro país, y es algo que no se puede negociar, ¿no? Gracias, diputado. No, muchas gracias. ¿Sí leíste?